Hola, 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 te saludo con mucho gusto. Te saluda Adolfo Chapuz Benítez. Espero que estés bien. Y el objetivo de este video es darte una idea, explicarte lo que son las derivadas parciales de una manera práctica. Las derivadas parciales aplican para funciones que dependen de dos o más variables, ¿sí? Funciones escalares de variable vectorial o de varias variables. Entonces, en este caso tenemos z igual a una función f que depende de x y de y. Pues aquí tendría sentido, por ejemplo, calcular la derivada parcial de z, ¿sí? O de f respecto a x. En este caso, la derivada parcial se, se denota con una d deformada, ¿sí? Y aplica o se calcula respecto a las variables independientes. En este caso tenemos dos variables independientes que son x y y. Entonces yo tendría, digamos, de alguna manera eh, que calcular la parcial de z respecto a x, ¿sí? La parcial o la derivada parcial de z respecto a y. Incluso puedo calcular derivadas de orden superior, es decir, segunda derivada parcial respecto a x, segunda derivada parcial respecto de y, las cuales se representan así: segunda derivada parcial de z, ¿sí? Respecto a x, que sería derivar 2x, digamos, dos veces, perdón, respecto a x. Y también puedo calcular la derivada parcial, ¿ok?, de z respecto a y. O sea, derivar dos veces respecto a y. Incluso se pueden hacer también las derivadas parciales mixtas. En este caso sería la parcial, ¿sí?, la segunda derivada parcial de z respecto a x respecto a y. De hecho, si la función es continua, las derivadas parciales, al cambiar el orden, en este caso xy o yx, deben ser iguales. Entonces, en este caso, esta es la expresión que me define la función. Para calcular una derivada parcial se aplican las mismas derivadas, se utilizan las mismas derivadas básicas, las derivadas elementales, las propiedades de la derivada, pero solamente que hay que considerar un detalle. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada parcial de z respecto a x, entonces la otra variable, es decir, la y, tiene que permanecer constante, ¿sí? O sea, si yo derivo respecto a x, se sustituye también, se aplican las derivadas normales, pero la y se va a considerar como constante. Y obviamente aquí yo tendría que calcular dos derivadas. Vamos a hacer paso a paso. Esto sería la derivada, ¿sí?, parcial respecto a x. Aquí serían dos derivadas parciales. Una derivada para cada uno de los términos. La derivada parcial respecto a x de este término menos la derivada parcial de este. Pues ya separamos de una vez en dos derivadas. De 3x cúbica y cuadrada. Pues todo lo que sabes de derivadas normales aplica a la derivada parcial, ¿sí? Potencias, productos, cocientes. Derivada respecto a x de 4x cuadrada x quinta. Y quinta, x cuadrada y quinta. Entonces aquí es donde viene la parte importante, que es lo que debes considerar. Si estoy derivando respecto a x, todas las constantes, o sea, los números, todo lo que tiene que ver con y es constante. Entonces, todo lo que es constante es 3y cuadrada, queda sin derivar, o sea, 3y cuadrada, y solamente voy a derivar la parte que tiene x. Y la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, lo aplico de una vez directamente. 3x cuadrada. Menos, ¿quién va a ser constante aquí? ¿Quién va a salir de la derivada? 4y quinta. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a x.
Entonces 4y quinta. Y solamente voy a derivar lo que tiene x, que en este caso es x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada respecto a x, pues es 2x, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simplemente hacer operaciones. Y eso es lo único que tienes que tomar en cuenta para calcular una derivada parcial respecto a una de las variables. La otra variable tú la consideras constante y esa no se deriva a menos que esté solitita y la deriva de 0, o sea, normal, ¿no? Aquí la 3y cuadrada funciona como constante, entonces queda fija y nada más derivamos la x cúbica. Entonces nos queda, multiplicamos 3 por 3, 9, x cuadrada y cuadrada. Y el otro término sería menos, multiplicas 4 por 2, 8, multiplicas x por y quinta. Aquí vas a poner x por y a la quinta. ¿Ok? Y esta sería la derivada parcial de z o de f respecto a x. Entonces, en este caso me sigue quedando una función que depende de dos variables. Por lo tanto, se puede volver a derivar. Ok, si quiero derivar ahora por respecto a x otra vez, me voy a basar en este. Okay, entonces vamos a hacerlo de una vez para no cortar la idea. Pero aquí ya sería así. La segunda derivada parcial de z, ¿sí? Se pone el 2 entre la d deformada y la z respecto a x. Quiere decir que el resultado que acabo de obtener, ¿sí? Respecto a x, la vuelvo a derivar. O sea, vuelvo a derivar esto. Esta ya sería la derivada respecto a x de la derivada. A la hora de sustituir, pues otra vez. Serían dos derivadas, ¿no? Lo puedo haber hecho un poquito más rápido, más directo, pero vamos, quiero que veas el proceso. Pues será la derivada de este término menos la derivada de otro término. Ya estamos en la segunda derivada parcial. Y aquí es 8. Pues sigo derivando respecto a x los números y todo lo que tenga que ver con y se considera como constante. Ok. Y obviamente pues ya calculamos la derivada solamente de las que tiene x. Entonces aquí por ejemplo nos quedaría 9y cuadrada es constante. 9y cuadrada y la derivada de x cuadrada es 2x. Menos 8y quinta, voy a ponerlo primero y luego voy a acomodar los términos, y a la 5, y aquí voy a derivar solamente la parte de x. La derivada de x respecto a x vale 1. Y entonces ya hacemos operaciones. Multiplicamos 9 por 2, 18, x, y cuadrada, ok. Menos 8 por 1, 8, y quinta. Entonces, esta es la segunda derivada. Lo voy a poner. Esta es la segunda derivada parcial de z respecto a x. Entonces pone, no se lee x cuadrada, sino simplemente segunda derivada parcial. ¿Sí? Ahora puedo calcular la derivada parcial de la función original respecto a y. Y hacemos lo mismo. Ahora, si yo voy a calcular la derivada parcial respecto a y, todo lo que tiene que ver con x y las constantes deben ser constantes. Se considera constante en la derivada. Entonces la parcial de z respecto a y es la derivada parcial respecto a y del primer término. El primer término, ¿cómo nos quedó acá? Es la original. 3x cúbica y cuadrada menos 4x cuadrada y quinta.
3x cúbica y cuadrada, ¿sí? 3x cúbica y cuadrada menos, aquí sería la parcial respecto a y del otro término, 4x cuadrada y quinta. Bueno, ahora estoy derivando respecto a y, todo lo que tiene que ver con x queda como constante y por lo tanto puedo dejarlo fuera de la derivada. O sea, voy a dejar fija 3x cúbica, pero no lo derivo. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a y constante. Y la derivada de y cuadrada respecto a y, ahora sí, como si fuera 2x, o sea, x cuadrada es 2x, y cuadrada 2y. Estoy derivando respecto a la misma variable. Entonces 4x cuadrada constante queda fuera de la derivada, esa no la derivo. Y la parcial respecto a y, bueno, aquí ya lo voy a hacer directo, sería 5y cuarta, ¿no? 5y cuarta. Bajamos el exponente y le restamos 1. Solamente hay que tener cuidado con las variables. No vaya yo a derivar algo que no tenga yo que derivar. Multiplicas 3 por 2, 6. Y queda que x cúbica y. Menos 5 por 4, 20. Aquí x cuadrada y cuarta. Y esta es la primera derivada parcial de la función respecto a y. 20x cuadrada y cuarta. ¿Ok? Esta es la parcial de z respecto a y. Y ya para la segunda derivada parcial respecto a y, voy a derivar este resultado. Entonces la parcial segunda, o la segunda derivada parcial de z respecto a y, pues ya voy a derivar directamente esto. Solamente voy a derivar la y. 6x cúbica queda como constante, ¿sí? Y la derivada de y vale 1. O sea, me concentro en cuál es la que voy a derivar. Y aquí voy a derivar solamente y a la 4. Menos 20x cuadrada va a quedar constante, o sea, me va a quedar menos 20 x cuadrada y la derivada de y cuarta pues es 4. Bajamos el exponente, dejamos la base y le restamos 1. Hacemos operaciones, pues este 1 pues no me contribuye en nada, me sigue quedando 6x cúbica. En este caso desapareció la y. Menos, aquí multiplicas 20 por 4, pues eso me da que 80, ¿no? Y cúbica, no, perdón, primero la x cuadrada, y cúbica. Y esta es la segunda derivada parcial respecto a y. Entonces, con este video corto, espero que te haya servido cómo calcular la derivada parcial respecto a x respecto a y. La derivada parcial respecto a x, luego respecto a y, que es la derivada parcial mixta, bueno, ¿cómo quedaría? Fíjense, la derivada parcial se le pone un 2 porque son dos derivadas. Respecto a x, respecto a y, es la derivada, fíjense, la derivada parcial, así como está, respecto a x, de la parcial
de z respecto a y. O sea, la que voy a derivar respecto a x, primero la parcial respecto a y luego la parcial respecto a x. O sea, aquí voy a poner la parcial respecto a x, la parcial de z respecto a y es la que calculamos aquí, este resultado. Pues aquí sería 6, pero voy a derivar respecto a x, y, menos, aquí pongo otra vez la parcial respecto a x ahora de este segundo término, de este de acá, 20 x cuadrada de cuarta. Respecto a x, la y va a quedar solita y solamente voy a derivar x cúbica. Este 3 baja con el 6, me queda 18 x cuadrada, porque al 3 se le resta 1. Y esta ya queda fija como constante porque estoy derivando respecto a x, ¿no? Queda como constante. Ahora, si la y estuviera solita, la derivada de y sería 0, porque sería respecto a x. Es constante respecto a x. Y aquí y cuarta va a quedar igual, aquí va a quedar menos. Voy a derivar x cuadrada, pero esta x cuadrada va a multiplicar al 20. Me quedaría menos 40 x, porque a la hora de derivar la x cuadrada me queda 2x y me queda y cuarta. ¿Ok? Entonces esta es la derivada parcial de x respecto a, de y respecto a x, de x respecto a y. Es la segunda parcial, se llaman derivadas parciales mixtas. ¿Sí? Primero derivé respecto a y el resultado respecto a x. ¿Ok? Muy bien.